Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Les habla el pastor Argemiro Calderón, su amigo que les ama, y vengo para compartir otro mensaje, otra palabra para el bien de todo aquel que quiera escucharlo. La Sagrada Escritura en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que oyen y los que leen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que oyen, los que leen. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿saben estas cosas? Ustedes serán bienaventurados, o sea, felices, si las obedecen. Quiero compartir la respuesta a una pregunta: ¿a quién le obedece usted? El tema de la obediencia es un tema que se ha debatido por todas las edades, en todas las civilizaciones. ¿A quién le obedece? Obedecer una orden, obedecer un sistema, obedecer una regla, obedecer una norma, desde lo más mínimo hasta lo más grande, es algo que se ha establecido y se ha llegado a ese acuerdo, porque la obediencia a lo que se está establecido, al orden, a las reglas, normas, es lo único que lleva a la convivencia de la raza humana. Y de ahí arranca toda desobediencia, entonces va en contra de la armonía, en contra de lo bueno, en contra de lo que edifica al ser humano como persona, como familia, como sociedad. Pero vuelvo y digo, ¿a quién le obedece usted? Hay muchas cosas en el mundo, pero son multitudes, diría millares, de reglas, de normas, leyes, principios o lo que sea, que están establecidas en cada país, en cada departamento, en cada ciudad, en cada familia. Para la convivencia, ¿qué sería del mundo si no existieran las normas? Si no existieran las reglas para el tránsito, para la movilidad, las reglas para el mercado, las reglas para conducir un vehículo, las reglas para vivir en cierto lugar, las reglas, las normas para cultivar la tierra, las normas para fabricar desde un fósforo en adelante hasta una grande nave espacial. Todas esas normas son para coadyuvar, para llevar al feliz término cada objetivo que el ser humano se traza para poder vivir, para poder desarrollar su propia vida, la familia y la misma sociedad. ¿Hacia dónde vamos con un mundo confundido y que no sabe a quién obedecer? Y muchas veces se obedecen normas, reglas, reglamentos, estatutos y leyes falsos, equivocados, que no llevan a feliz término. Por eso la obediencia, y la pregunta es: ¿a quién le obedece usted? Oigan esto, hay reglas, miran, nomás en este tiempo que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19, se sabe que muchas veces, y se regó por el mundo entero, que se difundieron ciertas normas en cuanto al protocolo, el cuidado y aún el tratamiento medicamentoso para los afectados. Y eso trajo terribles consecuencias. ¿Ve?
Entonces se obedecen reglas o normas u ordenanzas equivocadas y que van a un término, a un fin no bueno ni edificativo para la persona, para la sociedad. Y así vivimos en los países, en cualquier país, pero en nuestro país, en situaciones bastante complejas en cuanto a esto de la normatividad, de la convivencia, del desarrollo, del respeto a la autoridad, del respeto al otro. ¿Cómo mira usted al otro? ¿Cómo es su manera de vivir y desarrollar su vida desde el hogar, desde la familia donde usted nació y se ha criado y se está criando, se levanta? ¿Cómo es la convivencia en su escuela, en su colegio, en la universidad, en las instituciones estatales? ¿Cómo se convive? Se forman grupos. Hoy en día está de moda la frase o el calificativo, los grupos al margen de la ley. Bueno, entonces se ha ido a otro extremo diciendo, no, es que todos tenemos libertad de conciencia y todos tenemos que desarrollar una frase que se acuñó no hace mucho, el libre desarrollo de la personalidad. Pero para ese libre desarrollo de personalidad, entonces lo que se ha establecido son prácticas, son normas, son reglamentos que atentan contra la vivencia, contra la convivencia, contra el desarrollo de la misma persona. Y a eso voy. ¿A dónde vamos? Nuevamente, como un hombre de Dios, como siervo del Dios viviente, siempre voy a las Santas Escrituras. Mi punto de partida siempre es la palabra de Dios. Dios existe eternamente y para siempre. Dios no le debe su existencia a nadie. Él existe por sí mismo. Así se reveló en las Santas Escrituras. Por eso son Santas Escrituras, porque en ella Dios se ha dado a conocer y ha dado a conocer el plan, el orden divino para la convivencia humana. ¿A quién le obedece usted? El desconocimiento, primero, de Dios y como consecuencia el desconocimiento de Dios, el desconocimiento de su ordenamiento para el universo, el desconocimiento de los principios revelados para la raza humana, entonces ha llevado a la raza humana, desde la persona, la familia y la sociedad entera, a un descalabro en todo sentido, como persona, como grupo, como sociedad, como pueblo, como ciudad, como naciones. Hay una pregunta en el libro de Santiago que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestro egoísmo? ¿No es de vuestras pasiones desordenadas? Pues claro, porque se desordenó, se olvidó, se traspasó los principios para esa convivencia. Aquí en la Sagrada Escritura dice que Dios le puso orden desde las estrellas del cielo, dice, al mar le puso límites, a los ríos, a la naturaleza, a los árboles, a los animales y por supuesto, ni más faltaba, al ser humano. Al ser humano que lo creó a su imagen y semejanza, le dijo, ustedes van a gobernar el resto de la creación y lo van a hacer para el bien de ustedes mismos y para que, dijo Dios, para que me honren y me obedezcan, cumplan mis mandatos, cumplan mis ordenanzas y todo saldrá bien. Entonces, el desconocimiento, la desobediencia, la rebelión, el extravío
¿no? La terquedad humana de irse por otro camino fuera de los caminos establecidos por el que creó el universo, por el que ordenó el universo, nos tiene en una situación bastante crítica. Querido oyente, con la experiencia, el conocimiento sagrado, con el respeto humano, con el amor que Dios ha puesto en mí, me ha dado, me ha regalado, yo le hablo sinceramente desde mi corazón, desde mi conciencia, y le hago un llamado para que venga a la obediencia a Dios. Comienza otra vez a entender los principios, los mandatos divinos, y como tradicionalmente se conoce, venga otra vez a los mandamientos divinos. Y le aseguro, se lo aseguro delante de Dios, en el nombre de Jesucristo, que tiene poder en el cielo y en la tierra, que a usted le comenzará a ir bien, cambiará toda su perspectiva de vida, su convivencia, su estado anímico desde adentro de su corazón, sus intenciones y la relación con Dios y con su prójimo, con todos los que lo rodean. Vea, la Sagrada Escritura pone, como le dije desde el comienzo, tiene un ordenamiento para toda, desde la persona humana hacia abajo hasta los insectos más pequeños. Todo está bajo ese orden divino. Y cada vez que se traspasa ese orden, las cosas van mal. Permítame hacerle un pequeño recuento. En la Sagrada Escritura, en dos libros de la Santa Biblia, en el Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomios capítulo 5, y en Mateo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, 37 al 39 o al 41, y en San Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31, en esos pasajes el Señor Dios nos resume, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos da 10 principios o 10 mandamientos que se conocen como la ley moral de Dios. Y la primera mitad de esos 10 mandamientos es en la relación del ser humano con Dios. Primero, siendo obediente a Dios, adorándolo, sirviéndole, siguiendo sus mandamientos, respetándolo, dedicándole un día de reposo, de adoración, de servicio a Él, y 6 días trabajando. Es una norma divina. Eso se ha traspasado y se traspasa. Entonces, ¿cómo quieren ahora que le vaya bien? Que todas las cosas resulten para bien. Todo eso se está traspasando. No jurar en vano el nombre del Señor, no usarlo en vano, de una manera grotesca y grosera inclusive, ¿no? La idolatría, no tendrás dioses ajenos. Se traspasó el primero y segundo mandamiento, ¿ve? Se traspasa los 4 o 5 mandamientos primero, y luego comienza con nosotros la obediencia a los papás. Obedecer a vuestros padres, ¿ve? Y todo te irá bien. Mira, ahí está el reglamento, el ordenamiento divino. Todo te irá bien, te saldrá bien. Es el primer mandamiento con promesa. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, 1 y 2 dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Y además es el primer mandamiento con promesa. Dice: y te irá bien todos los días de tu vida. ¿Oyó bien? ¿Escuchó? Es el ordenamiento divino. Pero luego dice, en cuanto a la vida misma del ser humano para convivir con los demás: no matarás. Vea, no matarás, no hay que matar. ¿Por qué matan desde el bebé del vientre hasta los ancianos? ¿Ve? Eso es transgresión, es transgredir el mandamiento divino, y eso es lo que nos tiene en la desgracia que está el mundo y que la gente no sabe para dónde ir. No robarás, no hurtarás. Es lo que se está haciendo desde un fósforo, desde un alfiler, desde un palillo en el comedor. Se roban hasta los grandes robos inmensos. ¿Ve? Y con robar, con traspasar un mandamiento, se violan todos los otros, ¿no? Porque luego dice la vida sexual, la vida
afectiva de la persona. Dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. El Señor nos creó con un orden establecido en el cuerpo. Cada órgano tiene su función, ¿no? Así como los ojos son para ver, los oídos para oír, la boca para hablar, para comer, la nariz para respirar, para todo. Cada parte del cuerpo tiene su función, y cuando se utilizan equivocadamente, entonces trae desgracia, es violación del orden establecido por Dios. Por eso el sexo dice, no cometerás adulterio y no fornicarás. La fornicación es toda clase de aberración. Fornicar es porneia del griego, que significa todo desvío o perversión de la relación sexual del ser humano. ¿Ya? Noten que todo lo que sea parte de lo que Dios estableció, creó y estableció el orden, el hombre y la mujer. Lo que se aparte de ahí es aberración, es transgresión del principio divino, y por eso entonces se degenera, se destroza a la misma sociedad. ¿Ya? Luego dice, no robarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Luego dice, no levantarás falso testimonio, no dirás mentiras. Esto de la convivencia y de la comunicación humana, que es extensa y que ahora mismo me estoy comunicando con ustedes, es un principio universal y de los dones más grandes que Dios nos dejó, el principio de la comunicación. Cada vez que los principios correctos, honestos, honrados y verdaderos de la comunicación se transgrede, se está violando el principio establecido y divino, y por eso la convivencia no se puede llevar a cabo en paz, para edificación, para construcción del ser humano, para el perdón y para la vivencia en amor. Y finalmente dice, no codiciarás. ¿Sí? La codicia, la avaricia, que es el amor al dinero, ¿ve? El desenfreno tan brutal, todo por plata. El dinero corrompe a todo aquel que anda lejos de Dios, porque si se viola el primer mandamiento, el segundo mandamiento de esa ley divina, todo lo demás se vuelve vulnerable, porque ya no existe el temor a aquel que lo creó y le dio el orden para poder vivir bien, como se debe y como lo mereceríamos nosotros, y lo merecemos como seres creados con inteligencia y a la imagen de ese ser divino. Entonces, al violar el primero, los otros, o si se viola cualquiera de los 10, el 10º allí, no codiciarás. Dice, ni la mujer, ni el buey, ni el burro, ni el carro, ni el reloj de su prójimo, ni el trabajador, ni la empresa. No lo codicie, ni el vestido siquiera, ni siquiera el peinado. ¿Ah? ¿Me entiende? ¿Me está escuchando y me entiende estas cosas? La necesidad, la urgencia de responder a esa pregunta, ¿a quién le obedece usted? ¿Y qué es lo que está obedeciendo? ¿Qué clase de normas está obedeciendo? ¿Qué clase de principios están normatizando y están llevando y desarrollando su vida, sus hijos, su hogar, su matrimonio, su empresa, su trabajo, su finca? Venga al Señor. Mira, comienza a estudiar la palabra. Vea, Jesús, el Señor, vino a la tierra a traernos la salvación de todo este descontrol tan terrible en el cual estamos, que la Biblia lo llama iniquidad, pecado y rebelión. ¿Ve? Entonces, Cristo vino para poner solución y salvarnos y perdonarnos de todo este desorden, de toda esa desobediencia tan terrible que hay proliferada por el mundo entero. Jesús vino para que obedezcamos su palabra, y Él resumió los 10 mandamientos en 2. Los pasajes que le di en San Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39 al 41, dice, ¿cuál es el principal mandamiento de toda la ley de Dios? Y un maestro de la ley le respondió, Señor, pues amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Jesús le respondió, bien ha respondido.
Y el segundo, pues amarás al prójimo como a sí mismo. Entonces, y luego Jesús la conclusión que da es, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos, la primera mitad, la primera tabla, pero son 2 tablas de la ley. Los primeros 5 tienen que ver con nuestra relación con Dios y los otros 5 con el prójimo. Si eso se cumple, dice, entonces habrás cumplido todo. Y ahí está. El apóstol San Pablo concluye en Romanos 13 diciendo porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan 4 dice porque Dios es amor. Otro de los problemas graves es que el principio del amor, Dios es amor. Al rechazar a Dios, entonces la palabra y el significado del amor se tergiversó totalmente y se inclinó solamente a una acepción humana que es el amor eros. El erotismo, y entonces se fue al problema sexual solamente y se abandonó a Dios. El verdadero amor, el amor ágape del griego ágape, que es el amor incondicional, el amor que tiene. En San Juan 3:16, por ejemplo, el Evangelio lo resume de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, oiga bien, todo aquel personalmente que en Él crea, o sea, en el Señor, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, usted puede volver en relación con Dios. Dios le perdona todo ese desvarío, todo ese descontrol, ese descarrío tan terrible, como dijo el profeta Isaías. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Dios, otra vez, dice, nos envía a Jesucristo para mostrarnos, y por eso Él afirmó categóricamente, Jesús dijo, oiga lo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede volver al Padre sino por mí. Usted puede volver al Padre Celestial, al que lo creó, siguiendo a Jesús, que es el camino verdadero para encontrar la vida y la vida eterna. Le hago un llamado respetuoso y como Dios mismo acude a la razón, a nuestra conciencia, a la libertad que puso en nuestro espíritu, acudimos a ello. Dios acude a esa razón, a esa voluntad, a esa conciencia que Él mismo colocó y esa capacidad de decisión. Porque es que la gente también ha hablado de libertad, como les decía hace un rato. El libre desarrollo de la personalidad, eso no es libertad, eso se llama libertinaje, un desenfreno contra las normas y principios establecidos de la raza humana. Esa frase la usaban los magistrados, la corte, para hablar de el uso de los estupefacientes, ¿ya? El uso de lo que llaman la dosis mínima. Es una dosis mínima pero de destrucción. ¿Oyó? Entiéndalo bien. Observe lo que está pasando, y así son todas las normas controvertidas y extraviadas de la verdad. Por eso Jesucristo es la verdad y su palabra es la verdad. Hay que volver a Él. Con conciencia, uno tiene que hacer un alto en la vida y ponerse a pensar, bueno, ¿por qué las cosas están tan desordenadas? Pero dense cuenta que todos los que buscamos al Señor volvemos a la felicidad con el texto que comencé esta reflexión. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, que significa dichoso, dichoso, dichoso. Feliz aquel que oye la palabra de Dios, de esta profecía, y la obedece. ¿Ve? Pero hay una obediencia que se convierte en desobediencia. A los niños, cierto maestro un día le estaba diciendo, la ciudad de Cali, un maestro cristiano, la obediencia retardada se convierte en desobediencia. Pero la obediencia equivocada lleva a la perdición. Por eso es que hay que ver a la verdad para no irse a la equivocación. Dios, oigan esto, Dios nunca, 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 jamás
nos dio un mandamiento para causarnos daño a nosotros. Todo mandamiento que Dios estableció, partiendo de la base que son los 10 mandamientos y luego resumidos en 2, basados en el amor de Dios, es para nuestra edificación y para nuestra bendición. Cuando Dios le dice arrepiéntase, es porque Él sabe por qué se lo dice, para bien suyo, para bien mío. La libertad, cuando dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Él dice y afirma eso, está refiriéndose a la libertad de todo ese extravío por el cual la raza humana viene andando y va a la perdición. ¿Eh? Pero cuando Dios le dice si el Hijo Jesucristo lo liberta, entonces será verdaderamente libre. Entonces tendrá verdadera libertad para vivir en relación con Dios y con el prójimo y vivir en armonía, un mundo realmente que edifica en familia para gloria de Dios. Querido oyente, es mejor volverse a Dios. Vuélvase a Dios ahora. Obedézcale a Dios. ¿A quién le obedece usted? ¿A quién seguirá desobedeciendo u obedeciendo de aquí en adelante? ¿Contra quién se revela ahora? Está en su propia conciencia y en su decisión. Usted decide. Y usted decide a dónde pasará la eternidad. Le invito para que se venga Jesucristo. Permítame hacer una oración para concluir esta reflexión. A orar por usted y por todos los que oyen esta reflexión. Venga, y la enfermedad será sanada, el pecado será perdonado, la esclavitud será rota y vendrá a disfrutar la verdadera libertad. Porque muchas de las leyes y muchas cosas que dictan las naciones y los estados esclavizan, oprimen y explotan a la gente. Pero Isaías 10:1 dice, ay de los que dictan leyes para oprimir y explotar al pobre, a la viuda, al menesteroso, al necesitado. Y ese ay quiere decir el juicio que le viene. Dios establece juicio para los rebeldes, para el desobediente, para todo el que no quiere obedecer. Entonces, como Dios es infinitamente justo y la justicia es uno de los temas que se desarrolla por toda la Sagrada Escritura, la justicia, y así como se desarrolla el amor, pero también habla del pecado, la violación de los mandamientos. Entonces Dios tiene establecido un juicio. Venga a Jesús para que sea perdonado y obtenga la vida eterna y el perdón y una vida totalmente diferente, conforme a los mandatos de Dios, a la obediencia al Señor. Amado Dios, quiero orar en este momento por nuestros oyentes, por aquel necesitado, por aquel que no sabe para dónde ir, que aún ni siquiera ha oído ni leído la palabra, los mandamientos divinos. Pero para aquellos que los han oído y los han rechazado, pido por ellos para que tomen un alto en su vida y se vuelvan a ti y busquen el perdón, busquen la solución, busquen la liberación, busquen la salvación de Dios. Te ruego, Señor, que traiga orden, que cada persona que se convierta va a andar por el orden, el camino, la verdad y la vida, el orden divino establecido por ti. Te lo ruego, te lo pido y te lo suplico. Te ruego por los que están en desvalidez, que están en enfermos, en un hospital, en una clínica, que están abandonados, oprimidos, que están esclavizados por el mal, por el pecado, por la opresión, la pobreza, la miseria y la corrupción. Te ruego liberación para ellos, perdón, Señor, a todo el que acude a ti. Que el amor tuyo llene y cubra el corazón de cada oyente. Padre, te lo pido, te lo suplico por esta sociedad, por Colombia, por nuestro país, por nuestro departamento, nuestra ciudad, nuestros vecinos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego por ellos. Tú dices que la oración eficaz del justo tiene mucho poder y que tú oirás a aquellos que se vuelvan a ti arrepentidos. Yo me he vuelto arrepentido hacia ti y pido no solamente por mí, sino por mi prójimo, por mi patria, por el mundo, por mi ciudad. Oh, en el nombre de Jesús ruego, Señor, que nos envíe y que toda persona que oiga este mensaje reflexione sobre sí mismo, su familia, la sociedad en que vive. Padre, atráelos a ti. Te lo ruego, Padre Santo, y pido, Señor, en este momento liberación y ordeno y decreto esta palabra que he predicado hoy, la decreto aquí en la tierra, es oída en el cielo y ejecutada por los ángeles, como dice la Sagrada Escritura, por aquellos por los cuales estoy orando, por los enfermos, por los oprimidos,
por los que están esclavos de la desobediencia, de la perversidad y de la corrupción, que sean libres, verdaderamente libres, y esta palabra sea aplicada a cada uno conforme a los principios divinos en este ordenamiento divino que está en su palabra. Te lo ruego, Padre Santo, y te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Querido oyente, nos vemos en un próximo video. Llámame al 313-829-0792 y tendremos comunicación con usted y podremos orientarle. Mire los videos Argemiro Calderón Montealegre en YouTube o en Facebook y donde los encuentre en estas redes y escuche bien esta palabra. Dios lo bendiga ricamente y con mucha abundancia. Hasta pronto.